Pues adelante. Pues lo primero, pues agradecer al Grupo Operativo sobre Peste Porcina Africana la invitación para participar pues, en este taller formativo y divulgativo. Y como os ha expuesto Daniel, pues os vengo a divulgar o a informar sobre el impacto en la caza del proyecto de ley de protección, derechos y bienestar de los animales que se está promulgando por la Dirección General de Derechos de los Animales a nivel nacional en España. No había hablado con Carlos con respecto al tema de la presentación, pero empiezo como él ha terminado. Es cierto que se está generando un movimiento social, pero además el sector cinegético está convulso y está decepcionado por las políticas anticaza que estamos observando por algunos agentes del gobierno a nivel nacional y en ocasiones también a nivel autonómico, y por supuesto por la deriva animalista que se observa también dentro de algunos de los proyectos normativos que nos pueden afectar directamente. Y la principal o el principal motivo de que el sector cinegético, que era la marea naranja dentro de esa manifestación del 20M rural, sus principales reivindicaciones eran respecto a estas cuestiones. Hay tres proyectos normativos actualmente, a falta de uno, que afectan directamente a la actividad cinegética y a su sostenibilidad, tanto por el sector cinegético, por considerarse como estratégico, pero a la vez vulnerable, y también pues, porque su implementación supone un verdadero desastre para poder practicar de forma arreglada la actividad cinegética. De forma muy sintética, pues los expongo aquí: el anteproyecto de ley de protección, derechos y bienestar de los animales. Por otro lado, también un proyecto de Real Decreto que establece normas básicas de ordenación de los núcleos zoológicos de animales de compañía. Y el último y más reciente, el anteproyecto de ley orgánica de modificación del Código Penal en materia de maltrato animal. Entonces, esto supone un cóctel tremendo, de tremendo impacto para, sobre todo, la tenencia responsable de animales auxiliares, de animales con función social vinculados a la actividad cinegética. No podemos olvidar que, por ejemplo, la Federación Española de Caza sería a nivel nacional la principal asociación de propietarios de perros, hurones y aves de cetrería. Y sin embargo, pues está teniendo muy poco en cuenta sus consideraciones para el desarrollo de estos proyectos normativos. Entonces, pues estamos haciendo un trabajo importante de divulgación a la administración, a los entes políticos y también a la sociedad en general, pues para concienciar de la problemática que va a generar si se aprueban estos textos normativos. Yo voy a tratar de hacer un breve resumen del anteproyecto de ley de bienestar animal, que es el más socialmente más mediático y creemos que pues, posiblemente uno de los más preocupantes para nosotros. Como reflexión previa, pues tenemos que tener en cuenta, os pongo esta imagen de una presentación de Cristian Cortázar en el siglo XXI, que expone el estudio de Quirós y Fernández de 2017 con las bolsas de caza de Asturias y cómo actualmente podemos ver el incremento de la población de jabalí, un incremento sostenido pese a la caza, pero que si dejáramos de cazar, este crecimiento sería catastrófico. Y al final, pues como herramienta fundamental en la estrategia de bioseguridad frente a la peste porcina africana, pero frente a otras ecopatologías compartidas, como puede ser pues, la tuberculosis o la enfermedad de Oyeski, que afecta también directamente al sector porcino, pues es esencial el control poblacional del jabalí. Y no podemos olvidar que para ello es fundamental la caza. Y dentro de estas modalidades cinegéticas, prácticamente el 85 o el 90% de los jabalíes que se controlan, que se abaten a nivel nacional, son modalidades donde participan perros. Entonces, tanto monterías como batidas, canchos y en algunas comunidades autónomas, jabalí al salto. Bien es cierto que la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética, que ha sido recientemente aprobada por el Ministerio y por las diferentes comunidades autónomas, ha reconocido la singularidad de los perros de caza y de las realas como herramientas de gestión fundamental para el control de estas poblaciones, posiblemente de forma algo tímida por la situación que tenemos con los proyectos normativos del Ministerio de Derechos Sociales, pero bueno, pues es un primer paso para tratar de abordar pues esta singularidad que estamos pidiendo desde el sector cinegético en el tratamiento y en la regulación tanto de sanidad como de bienestar animal
de los perros destinados específicamente a los de caza, que son diferencialmente o difieren de forma muy importante con respecto a los perros destinados a vivir en el hogar, con los perros o con los animales de compañía. De forma sintética, los puntos claves de este anteproyecto de ley de protección y derechos de bienestar de los animales, desde la Federación Española de Caza se ha realizado un informe técnico, un informe científico y otro informe jurídico para contestar a modo de alegaciones toda esta normativa que ocupa varios cientos de páginas, y voy a tratar de ser muy sintético y muy gráfico en los puntos que nos puede afectar. Primero, tenemos que tener en cuenta que se va a producir una incompatibilidad con la caza y con la tenencia responsable de los animales que participan en actividades cinegéticas. Cuando exponemos estas cuestiones, principalmente a la administración y sobre todo a los grupos políticos a nivel nacional y autonómico, como que nos ven un poco con exceso de celo, con exceso de preocupación ante las posibles afecciones de estos proyectos normativos que les estamos comunicando. Y aquí os pongo pues, dos imágenes de unas noticias generalistas, en la cual, pues ahí, a la izquierda, la Fiscalía abre diligencias tras difundirse el vídeo de 12 perros que caen despeñados por un barranco, es decir, un accidente en una acción de caza. El propietario de esa reala, de esos perros, fue denunciado y, por supuesto, pues ha tenido que tener un procedimiento judicial farragoso, importante, en el cual, pues además se ha visto amenazado en las redes sociales, etcétera, por tratar de defender su honra y una actividad y una situación que se dio de forma accidental. Y aquí en este caso, pues también os pongo otra noticia más reciente, pues el partido que ha citado antes Carlos denuncia por maltrato animal a 73 cazadores y al dueño de una finca en Córdoba donde se abatieron 450 animales, simplemente por abatir muchos animales, que es lo que estamos comentando que es necesario en ocasiones para realizar controles poblacionales específicos, en este caso el jabalí. Entonces, pues claro, estas entidades animalistas tienen su estructura, están bien financiadas y se dedican directamente a ir contra la caza. Entonces, nosotros, como sector cinegético, tenemos que garantizar la seguridad cinegética, la seguridad jurídica de todos los cazadores. Y algunos ejemplos que recoge la norma respecto a problemas de aplicación, pues, por ejemplo, en el artículo 30, prohibiciones generales. Se prohíbe otras actividades cuando éstas puedan ocasionar sufrimiento. Bien, pues por ponernos un poco en contexto. Los jabalíes, normalmente, ¿dónde se encaman? Se encaman en zonas de difícil acceso, principalmente en zonas arbustivas, incluso en zarzales, donde es complicado llegar a ellos. Por eso es necesario perros de marcado carácter, gran valor, fortaleza, que puedan acceder dentro de estos zarzales y movilicen a la presa, movilicen al jabalí, para que luego el jabalí, luego el cazador pueda abatirlo. Tenemos que tener en cuenta que con la aplicación del Convenio Europeo de Protección de los Animales de Compañía de forma pues muy taxativa, se ha prohibido pues, de forma general el corte de orejas y rabos en perros en España, también incluso por exigencia funcional. Entonces, pues, ¿qué observamos? Pues que muchas veces cuando los perros acceden a estas zonas de zarzales se producen desgarros de las orejas, lesiones, etcétera, en las que, claro, pues a nivel veterinario podemos certificar que ocasiona un sufrimiento. Por tanto, se genera una inseguridad jurídica para la práctica habitual de la caza en zonas donde los animales auxiliares, los perros, puedan sufrir lesiones. Más prohibiciones generales, pues cualquier práctica que les pueda producir sufrimientos, daños físicos, psicológicos o ocasionar la muerte. Ahí os pongo pues un lienzo del año 1636, se puede observar en la colección del Museo del Prado, que es Nadie de France, la caza del jabalí. Es visualmente muy gráfico, como ya hay animales heridos, también se le ponen a los perros protecciones, chalecos para evitar estos daños. Entonces, pues claro que en la caza puede haber accidentes y puntualmente se pueden producir sufrimiento a los perros de caza, que en este caso en la ley se consideran como sí o sí como animales de compañía. Y a más, también puede, durante la actividad cinegética, principalmente en zonas loberas y asociado pues, a la restricción del control del lobo en las zonas de Castilla y León, Galicia, Cantabria, Asturias, la zona norte del Duero,
pues también estamos observando un aumento del número de muertes de los perros durante las actividades cinegéticas. Entonces, estas prácticas pueden ocasionar la muerte del animal de compañía, que sería el perro de caza, por tanto, también estaría prohibido. Se genera, de nuevo, pues una importante inseguridad jurídica para el ejercicio de la caza reglada. Más cuestiones que nos generan, pues, o planteamos para su reflexión. También se incluye está prohibido dejar animales sueltos. Ahí tenéis una imagen gráfica de una suelta de perros de caza, de perros de reala, pues para una montería. Entonces, pues una mala interpretación de la norma, de nuevo, puede generar situaciones de inseguridad jurídica para el realero, para el cazador o para el organizador de la cacería. Más cuestiones. También se prohíbe de forma general someterlos a trabajos inadecuados. Pues volvemos un poco a visibilizar la humanización que se quiere plantear en estas normas respecto al empleo de animales auxiliares, animales con función social o animales de trabajo, como los perros de caza, en los cuales, pues claro, si una persona ajena a la realidad del mundo rural, a la realidad cinegética, pues ve un perro que está trabajando, cazando, en días de lluvia, en zonas de zarzales donde se lesionan, etcétera, pues posiblemente lo puede valorar como un trabajo inadecuado. Hay otro punto que genera gran controversia y nos preocupa especialmente a nivel sectorial, que es la obligación de esterilizar a los perros que en el exterior de las viviendas puedan tener contacto no controlado con otros animales o con otros perros en este caso. Pues claro, pues durante las cacerías, sobre todo en la caza mayor, los perros se desplazan varios centenas de metros desde siguiendo a las presas a distancia de su propietario. Entonces, pues hay contactos entre perros de diferentes sexos, de diferentes realas, contactos pues, no controlados. Pues claro, pues entonces, conforme a esta normativa, todos estos animales tendrían que estar esterilizados. Nosotros lo que transmitimos es que los cazadores se crían para autorreposición y de forma selecta, no es una cría comercial. El perro de caza se tiene para que cace, no para criar, pero si bien es cierto que es necesario tener perros jóvenes para que la temporada de caza siguiente pues podamos tener un equipo de animales que sea operativo, eficaz y eficiente. Además, la esterilización obligatoria, pues como lo ha transmitido el Consejo General de Veterinarios de España, es contraria a la sanidad animal, porque existen variabilidades clínicas individuales que tenemos que tener en cuenta y no todos los perros se podrían esterilizar. Y luego, además, pues tenemos que también valorar que si es una ley de bienestar animal, que no es cierto que es una ley de derechos de los animales, es decir, carece de una orientación técnico-científica y se basa más en cuestiones filosóficas, políticas, pues atenta contra el bienestar animal, porque dentro de las 5 libertades es fundamental el garantizar el comportamiento natural de los animales y para ello, dentro de este comportamiento natural, la reproducción también es esencial para el sostenimiento de cualquier especie. Otro punto que nos genera dudas y preocupación a corto, medio y largo plazo es los privilegios que se recogen para las entidades protectoras. Las entidades de protección animal, pues además no pueden ser colegios de veterinarios, no pueden ser sindicatos agrarios o sindicatos ganaderos, ni por supuesto ni mucho menos federaciones de caza, etcétera. Solo pueden ser las entidades que se dedican exclusivamente a la protección animal. ¿Esto qué problemas genera? Pues dentro de la normativa, del proyecto normativo, se les considera responsables de la formación. Ya además, de forma paralela, se ha modificado la ley de educación, etcétera, y se incluye como los objetivos de esta ley la empatía y el derecho de los animales. Y desde infantil hasta la educación secundaria se ha incluido el concepto de cuidados de los animales en el currículum educativo. Por supuesto, estamos convencidos de que esta formación no la va a transmitir ni técnicos de sindicatos agrarios, ganaderos, consejo de veterinarios o federaciones de caza, sino al final técnicos o responsables de las protectoras, con el riesgo de adoctrinamiento general frente al animalismo que que puede generar en un medio plazo. Luego también se les reconoce como transmisores oficiales de la información.
dentro del artículo 15 de contenido de la estadística de protección animal a estas entidades. El sector cinegético, estamos cansados de desmentir por la mentira animalista sobre las cuestiones del abandono de los perros, especialmente de los galgos y demás. El informe de las autoridades competentes hasta ahora, que se ha vetado también, del SEPRONA, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, pues recogían pues, un número de abandonos muchísimo menor, en torno a 50, 100 perros al año, frente a los 50.000 que comunicaban a los medios de comunicación las protectoras. Y con este proyecto pues, se va a reconocer la oficialidad de esta información frente a la realidad que tenemos en el sector. Luego, además, se les convierte en el artículo 75 y 90 en colaboradores en las inspecciones. Entonces, ostentarán la condición de parte interesada cuando haya interpuesto denuncia y demás. Es una cuestión para valorar. El rigor técnico pues, puede ser en ocasiones cuestionable y yo creo que al final la administración cuenta con sus veterinarios funcionarios, los cuales pues, tienen una preparación suficiente para valorar y para poder categorizar las condiciones de bienestar o maltrato de los animales. Y luego, además, aparte de colaboradores en la inspección, se convierten en jueces y parte, porque los ingresos procedentes de las sanciones derivadas del incumplimiento de esta ley se destinarán a actuaciones que tengan por objeto la protección de los animales. Y, por supuesto, ¿quién hace estas acciones o actuaciones que tienen objeto la protección de los animales? Pues las protectoras. Aquí un poco se ha tergiversado pues, lo que se realiza con la ley de tráfico, en la cual las sanciones revierten a la Dirección General de Tráfico, que es una entidad propia de la administración, o anexa a la administración, la cual sí que existe una auditoría, una regulación y se dedica verdaderamente a prevenir los accidentes de tráfico. En este caso, eso es una interpretación torticera y lo que hacemos es dotar de muchísimos recursos económicos a estas entidades que, por supuesto, no están a favor de la caza y tampoco están a favor del sector ganadero en general. ¿Qué transmitimos al final a los órganos de decisión? Pues que las protectoras y la realidad social es la siguiente. Todos los años vemos convocatorias de manifestaciones contra la caza directamente, da igual el tipo o el fin, tanto que sea control poblacional, etcétera, sino que directamente se quiere abolir la caza, pero la realidad pues es que en estas manifestaciones acuden medio centenar de personas, cuando ya hemos visto pues, al principio la macromanifestación de medio millón de personas con el 20M que pudimos convocar desde el sector cinegético nacional. Otro punto importante que también tenemos que tener en cuenta en las aplicaciones de estas normas son las sanciones. Se elevan sobremanera, llegan algunas sanciones muy graves a cuantías de 200.000 euros. Comparativamente con la normativa de tráfico de nuevo, que suelen ser de las más severas, pues las sanciones máximas son de hasta 20.000. Entonces tenemos un poco también que poner los pies en el suelo y valorar estas situaciones. Bien, y con esto, pues por ajustarme al tiempo, termino mi intervención y quedo a disposición pues, del resto de miembros de la mesa y de los participantes pues, para aclarar cualquier cuestión.